Muy buenas noches, estamos en el Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación para este programa especial de las elecciones FEUSACH 2018 por Radio SEIC. Vamos a presentar a nuestros grandes invitados de esta noche. En primer lugar, a mi derecha, el vocal de Género y Sexualidades actual de la Federación 2016-2017, quien también fue en el periodo 2015-2016. Además, es vocero de la COFEU, la Coordinadora Feminista Universitaria, y analista político, Stefano Buscaglia. Gracias por la invitación. Y a mi lado izquierdo, la primera mayoría en la última elección de FEUSACH para consejero académico. Además, fue presidente de la PLEMSE del año 2014-2015. Es invitado permanente del Consejo de la Facultad de Ciencia y fue consejero de su departamento en el periodo 2015-2016. Don Ítalo Troncoso, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Álvaro. Espero que tengamos una jornada, además de interesante para todos los estudiantes que nos van a estar viendo, también lúdica, cosa de que sigan con nosotros y estén hasta el final. Así es, y les cuento al tiro a los espectadores que vamos a tener 4 bloques en este programa. En una primera instancia vamos a estar con nuestros panelistas, nuestros grandes invitados, contextualizando un poco lo que se viene para estas elecciones, cómo está el ambiente universitario y cómo también se desarrolló este último año desde la FEUSACH que conduce Patricio Medina. Después vamos a estar con los candidatos a presidente de estas elecciones FEUSACH, el candidato de la lista A y la candidata de la lista B, ya van a venir en un momento más. Pero vamos a partir, como decía, contextualizando. Vamos a conversar un poco de cómo está la composición de cada una de las listas, cómo proyectamos la participación para este año. ¿Algún comentario, Ítalo? ¿Qué te parece la composición de las listas? Partamos por ahí. Mira, antes de decir respecto a la composición de la lista, a mí me gustaría decir una cosa, digamos, un previo. Un previo al previo. Yo siento que no hay un ambiente de elecciones propiamente tal, como en otras épocas. Como que el estudiantado común y corriente no está enterado de que efectivamente estamos en un proceso eleccionario. Y yo creo que tiene que ver un poco también, seguramente, con la apatía que hay a nivel nacional, porque también en las elecciones presidenciales que vienen luego, como que no hay ambiente de elecciones. A mí me parece que el ambiente universitario está como medio despolitizado, si se puede decir de alguna manera. Así que eso hace que el desafío para las listas que presentan candidatos y también para los candidatos independientes sea más grande, digamos. Así que en principio ya parten con una dificultad, con una barrera. Y respecto a lo que tú preguntabas inicialmente a la composición, me parece que son bien variopintas las dos listas. O sea, hay gente que no es tan conocida, no tiene tanta trayectoria como otros. Hay algunos que tienen una trayectoria que todos podemos reconocer abiertamente, estando a favor o en contra, digamos. O sea, hay cosas que son indiscutibles. Yo tengo así en mis ciertas apreciaciones que me gustaría seguir comentando más adelante y bueno, voy a profundizar un poquito más después. Así que yo le paso la palabra a Álvaro. ¿Llegamos, Stefano, al quórum o no? ¿Al quórum? Yo creo que de verdad, yo creo que me sumo mucho a las palabras del Ítalo. Hay gente que de hecho como que no tiene idea quiénes son los y las candidatas. Hay gente que de verdad todavía no entiende como qué está pasando en este momento. O sea, yo siento de verdad que desde el momento en que yo entré a la universidad yo sé que hay elecciones, como que hay un ambiente eleccionario. Y el hecho es que este año yo creo, y yo lo he dicho públicamente, yo creo que están siendo las peores elecciones de esta década, de verdad, porque siento que no hay un contexto de elecciones, no hay contexto político, no hay estudiantes dialogando, conversando, discutiendo sobre políticas. Yo creo que algo que yo creo que puedo rescatar es que este año yo creo que se ha abierto más como más líneas que otros años. Por ejemplo, yo que trabajo en la vocalía de género y sexualidades, saludo que se está hablando de acoso, más allá de que algunas personas de las listas no hayan estado públicamente presentes dentro de la movilización de historia, que creo que hay que decirlo. Pero más que nada yo siento que para mí es muy bueno que de verdad se esté hablando de nuevos temas, que se hable de feminismo, que se hable de la vocalidad laboral, que se hable de la vocalidad de medio ambiente, de interculturalidad de manera más abierta, más vocalmente. Entonces yo siento al menos que eso yo puedo rescatar. Y sobre las listas, yo conozco a varias de las dos, o sea, las personas de las dos listas. Algunas personas tampoco las conozco directamente, o sea, no puedo opinar directamente de su trabajo.
pero más que nada yo haría con algunos cambios también de algunas personas de las listas, pero también como lo prefiero profundizarlo después. Al menos yo siento que es como más o menos así. Oye, ¿y qué les parece? Se tienen que haber dado cuenta, Administración Pública está arrasando en estas elecciones, la Facultad de Administración y Economía. Los candidatos a consejeros, los tres candidatos son de Administración Pública, la presidenta de la lista B, Administración Pública, el vicepresidente de la lista A, Administración Pública, y otros... Los tres consejeros. Los tres consejeros, lo decía al principio, y también en los vocales vemos más administradores públicos. ¿Qué les parece eso? Que las demás carreras, las demás facultades no presenten, por ejemplo, candidatos al Consejo Académico. Me parece lamentable, sin duda alguna, porque hay una visión sesgada respecto a la formación que uno tiene de base, desde la área propiamente tal que a ti te forma como profesional en la universidad. Tú tienes un dominio más o menos específico, entonces puedes abordar temáticas desde tu experticia disciplinaria, ¿me entiendes? Entonces, desde que sea potenciales, por ejemplo, los tres candidatos al consejo sean tres administradores públicos, yo creo que les va a faltar quizás una componente científica o una componente, digamos, no sé, del lado de la ingeniería, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que debió ser más variado el grupo de candidatos. Sin embargo, hay una tradición. ¿Tú te acuerdas, Álvaro, de Takuri, que fue presidente también de la Administración Pública, fue consejero? La elección anterior a la nuestra, en donde fuimos escogidos, habían dos miembros de consejo que eran de Administración Pública. Los Diegos. Entonces, hay una tradición en esa carrera, eso nadie lo discute, pero yo creo que eso le quita un poco de sabor a la elección. Parece la elección de centro alumno de Administración Pública. A fin de cuentas, más que los carteles, que no, honestamente a mí no me gustan. O sea, falta diseño, falta un trabajo publicitario más interesante. A lo mejor los videos nos sorprenden, pero en principio falta más calidad. Falta que la campaña publicitaria transmita algo. Que los colores, las paletas de colores que se ocupan generalmente en una campaña publicitaria transmitan algo. Aquí yo veo los colores de algunas listas y hay una en particular que yo creo que tiene exceso de color y finalmente el exceso de color no comunica nada. De hecho, la lista, la del Podemos Más, ¿cómo es? Unidos por Más, estoy bien. Tiene una cosa como con paint por el borde de las personas. ¿Te fijas? Entonces, eso a lo mejor tenía que ver con el diseño, pero a mí me parece que visualmente no es atractivo. Entonces también eso baja el ambiente. Yo debo reconocer de que extraño al Somos en esto. El Somos hacía unas campañas publicitarias, pero de primer nivel. Ahí se saluda a la gente de ese grupo, que no sé si sigue en la universidad o no. Al menos algunas personas entiendo que sí. Claro. Lamentablemente, en términos de imagen, de lo que uno puede ver, no se presentaron a estas elecciones. Después de varios años, desde el 2011, que el primer consejero, si mal no recuerdo, es Takuri, el que tienen, que después llega a ser presidente. Lograron 2 años tener la presidencia, luego con la Marta. Barry, que fue consejero en ese tiempo, y después ya pierden la última elección, tanto en la lista como su candidata al consejo, y ahí se perdió de la universidad. Sí, ¿Qué pasó con el Somos? Sí, pues estaba recordando de la chica de Sandra Guzmán. Yo siento en verdad que, porque yo fui parte de esa federación, yo fui parte de la federación de la Marta, yo creo personalmente de que hubo un desgaste, hubo como una especie de, no sé cómo la palabra, reventamiento, no sé cómo decir esa es la palabra, pero al menos yo siento de verdad que la pega no termina si alguien no está en la federación. Yo creo que cuando yo termine, por ejemplo, el cargo, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo activismo de la manera que yo crea. Yo siento que pensándolo desde el Somos, yo creo que el activismo no termina con el Somos cuando termine, como que pierde la federación. Yo siento que en este momento debe estar en otros proyectos, en otras ondas, pero yo en verdad considero así personalmente de que como que tu pega no termina cuando la federación tú no la ganas. Yo creo que ahora entiendo que Felipe González es presidente del CDE, por ejemplo. Yo creo que también está en otras áreas. No sé. Yo quiero decir una cosa, sí, por favor. Es una lástima que no esté el Somos, porque el Somos le daba también ese ambiente y además que ellos sí comunicaban muy bien. O sea, ellos sí tenían un trabajo publicitario, de propaganda del primer nivel. Además, claro, todos conocemos que Cristian Silva, conocido como Coloro, él tiene un magíster en estrategia comunicacional, es periodista, entonces él tenía una experticia y además experiencia en diferentes campañas.
Yo veo que avanza el tiempo y a mí me gustaría así hablar un poco de la composición de la lista. Hay una cosa que a mí, francamente, me ha llamado mucho la atención. Yo no conozco muy bien a los candidatos, salvo obviamente a los más conocidos, pero hay una niña de una de las listas que me distrae mucho en las presentaciones. Es una niña que come mucho chicle. ¿Se han fijado? Hay una niña que come chicle y me distrae. O sea, me parece que... es relevante. Es que eso hace que tú te distraigas. Yo que fui a ver las diferentes presentaciones de la lista Podemos, Unidos Podemos, Unidos por Más, me distrajo. A mí honestamente me distrajo. Y a lo mejor yo me fijo en esas cosas que no tienen mucha relevancia, pero eso a mí me distrajo. ¿A ustedes no le pasó eso cuando vieron las presentaciones? No. Yo quería escuchar propuestas. Pero que tampoco habían propuestas, po. Y Estefano, No, yo quería escuchar propuestas, yo quería que las hagan. Yo creo que, por ejemplo, el feminismo, que ha sido la temática más hablada en estas elecciones, yo creo que pueden presentar un montón de cosas las ambas listas, pero yo quiero verlas en la práctica. Yo quiero ver que las hagan, o sea, yo quiero políticas, quiero acciones, no quiero solamente campañas, quiero de verdad que haya un cambio transformacional del proyecto educativo de Chile. Eso es lo que yo al menos considero que tienen que asumir las dos listas cuando se habla de feminismo. Y eso parte, Estefano, tú que eres mucho más entendido en el tema, con la composición de género de las listas. Sí, yo tengo entendido de que, a ver si no me equivoco, son dos hombres y 4 mujeres unidos y unidas por más, y son 2 mujeres, no, 3 o 4 mujeres, Unidos por Más. 3 más 3 hombres. Al menos, repito lo mismo, yo siento que la composición de género, al fin y al cabo, sí, da más visibilidad a mujeres. Por ejemplo, nosotros estamos luchando por una mayor alta inclusión de mujeres dentro de la universidad, pero también considero de que esa cuota, más allá de eso, de visibilidad, yo creo que tiene que ir con la práctica. Siempre ante todo. Yo creo que lo más importante ante todo es que por más mujeres o hombres que tengamos, tiene que haber una práctica feminista en todas las acciones que uno tiene. En ese sentido, a mí me llama la atención que una lista tenga a la cabeza 2 mujeres. Eso me parece también como algo inusual. Al menos yo antes no lo había visto. Pero parece que en periodos anteriores sí hubo, creo que la lista de los Troscos, ¿está bien dicho? Sí. Ellos tuvieron una oportunidad, creo que 2 candidatas a la cabeza. Pero así que en la memoria colectiva reciente, no. Yo Esto me quiero parece igual llamativo. apelar como también a la lista B, porque yo creo que hay una cosa que yo le he dicho públicamente, y el hecho de que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, de que Verónica Allende, Verónica Toló, la Vero. ¡Ah, no! ¿Pero lo puedo decir? Me hubiera gustado que la Vero hubiera estado como consejera académica, siento yo. Siento que ella tenía... Antes de que acabemos el contexto, tenemos que hablar del plagio. ¿Del plagio? Por Sí, favor, Ítalo. por favor. Yo creo que eso le bajó un poco también. O sea, si estamos hablando de que la elección no había mucho ambiente, esa cosa del plagio generó un poco de ambiente, fíjate. Esa cosa como de la polémica, pero Sí, fue una polémica vulgar. Fue ordinario, pero de hay hecho, que hablarlo igual porque en la... no prepararon. O sea, Sí, ¿tú qué cosa te queda? Que no prepararon muy bien su programa. Po. Como que lo hicieron apurado. A ver, escuchemos a Estefano. Sí, yo creo que a mí mucho la vocalía de género se vinculó mucho a la polémica por el tema del protocolo trans. Bueno, de partida hablar de este tema del plagio, y al menos obviamente siento que hay una desconfianza y también de un desinterés, y lo único que lleva a eso es que el estudiantado como que sienta que en verdad la elección no han cambiado en nada. Y básicamente el tema trans es que, debo decirlo, yo creo que para ambas listas, yo creo que el tema trans, no sé si las ambas listas han hablado con personas trans, porque al fin y al cabo el protocolo trans, las protagonistas de esa política son estudiantes trans, no son personas cisexuales. Entonces, más que nada, yo siento que eso tiene que quedar de verdad en la cabeza, porque yo al menos cuando fue el debate de ayer, yo me retiré por ese motivo. Yo creo que el debate del tema del protocolo trans tiene que ser para las personas trans ante todo. Eso. Oye, hay muchas cosas más por conversar. Vocería con FECH, el protagonismo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago a nivel nacional, el tema de los torniquetes, la seguridad del campus, Sí. pero Sí, vamos a sí. hacer un pequeño corte y a la vuelta vamos a estar con el candidato de Unidos por Más, Unidos y Unidas por Más, Juan Pablo de la Torre, así que un pequeño corte, 30 segundos, 1 minuto y volvemos con Juan Pablo. Volvemos de esta pequeña pausa comercial y estamos con el candidato de la lista A, Unidos y Unidas por Más, señor Juan Pablo de la Torre Morales. Bienvenido a este programa. Muchas gracias.
Juan Pablo fue presidente del Centro Estudiante de Bachillerato el año 2011, secretario de Bienestar del Centro Estudiante de Ingeniería Industrial el periodo 2012-2013, consejero de su departamento el año 2015-2016 y actualmente consejero académico con la segunda mayoría de la FEUSACH 2016-2017. Estamos bien. Sí, o sea, ya no soy consejero. Porque Claro, tuvo que renunciar para poder postular al cargo de presidente de la FEUSACH 2018. Entonces, en este módulo, cada panelista va a tener 3 minutos para interactuar con el invitado. Vamos a partir por un sorteo previo que hicimos entre los panelistas con los 3 minutos de interacción de Don Ítalo Troncoso, colega hasta hace poquito, ambos consejeros en el Consejo Académico de la Universidad. Así que Don Ítalo, ahí está la pantalla, desde ahora 3 minutos. Caramba, uno tiene muchas cosas que preguntar, pero voy a partir con lo primero. ¿Por qué no mandaste un video a Ordinaria USACH? Interesante consulta. Mira, yo creo que es un tema bastante relevante para la comunidad entender que las problemáticas de educación no sexista y también de la comunidad de la diversidad sexual tiene que tomarse con el peso suficiente. Y nosotros reconocemos que ha faltado que se genere la discusión, no desde la vocalía, sino dentro del resto del ¿tú crees estudiantado. que ahí se presta para algo lúdico y para ti eso no es irrelevante? No creo que sea relevante lo lúdico. Creo que no estaba el contexto para enviar ese video. Ya. Ahora, igual te quiero manifestar ahorita lo que aún nos queda tiempo. Bueno, está bien. Yo quiero hacerte otra pregunta, antes de que se nos vaya el tiempo. A mí me llama mucho la atención que en tu lista el vicepresidente era miembro de la mesa ejecutiva actual y tenía el cargo de vocal de Derechos Humanos. Y en la elección de administración pública anterior, él como que renunció, suspendió su cargo de vocal de Derechos Humanos para presentarse como candidato al Consejo del Departamento de Administración Pública y perdió, salió último dentro de las 3 opciones. Eso significa que la gente de su carrera prefirió otras 2 alternativas completamente distintas a la de él. ¿Por qué, si sus compañeros de administración pública no confiaron en él, tendríamos que nosotros, que no lo conocemos, confiar en alguien que no conocemos? De hecho, que suspendió su cargo para ir al otro y como no le fue bien ahí, se devolvió a su cargo de Derechos Humanos. ¿No te parece un poco extraño eso? Me parece una muy buena pregunta. Ahora, yo creo que bajo esa lógica deberíamos ganar automáticamente la elección, dado que Catalina perdió la elección del Centro Estudiante de Administración Pública en el último periodo. No, yo creo que más allá de eso que uno puede hacer ese ejercicio, tanto Catalina como Christopher, independiente de esa elección en particular, no creo que los defina esa elección. Creo que tienen mucho que aportar a la política universitaria. ¿Y te gusta a la eso de organización suspender los estudiantil? cargos, en pleno ejercicio, suspender los cargos para ir a otro de tu local, de tu carrera? ¿Te gusta eso de suspender los cargos para ir a otro y si te va mal volver a la federación? ¿A ti te parece una cosa interesante, un ejercicio natural? Yo no creo que sea un ejercicio natural, creo que son situaciones que a veces lo puede ameritar la circunstancia. ¿Por qué sucedió esto? Desde donde uno cree que puede aportar de mejor manera a la organización estudiantil. Creo que el trabajo de Christopher en la vocalía de Derechos Humanos es inapelable y irrefutable, y él además consta con un equipo de apoyo y quizás por eso también ha sido una de las vocalías que ha tenido mayor trabajo. Nosotros entendimos que él podía asumir este desafío dentro de su carrera, dentro de su departamento, y que el trabajo de la vocalía de Derechos Humanos se siguiera desarrollando tengo de la misma manera. La última pregunta FEUSACH. antes que se me vaya el tiempo, por favor, la tengo escrita, así que la voy a leer y no sé si es que alcances a responder, espero que sí, pero la voy a leer. Dice, Tal vez ni siquiera lo alcanza a formular. Dejémoslo pendiente. Es una vamos a pregunta. tener un espacio. No, pero permíteme por favor, es una pregunta interesante. Yo creo que Ya. el consejero se la merece, el ex consejero. Vamos rápido, por favor. Dice, este año ha estado marcado por el proyecto de ley de universidades estatales y en donde en la Universidad de Chile se vio que la federación se unió hasta con su rector y salieron a marchar. Se armó un frente por las universidades estatales, en la defensa de las universidades estatales, y nuestra universidad, a través de su federación, se vio absolutamente invisible. ¿Cómo piensas tú revertir la apatía de los estudiantes frente a temas tan relevantes como la ley de universidades estatales? No una cosa concreta, digamos. Sí, nos estamos extendiendo. Ahora Sí, yo no bien tengo breve. problema. Breve. Voy a hacer una pregunta que Vamos. tremendamente gigante. Primero, creo que hay harto de juicio en lo que tú planteas. Es efectivo que la Universidad de Chile logró movilizarse, convocar a la comunidad universitaria, pero eso no ocurrió en ninguna otra universidad estatal, con excepción de la Universidad de Chile, que además tenía demandas que eran súper específicas y que los aunaban como estudiantes. Uno, su composición de senado universitario, que era algo que ellos tenían y se lo estaban quitando.
Para todo el resto de la universidad estatal era un poco más complejo entender qué es lo que se le iba a quitar o no, sino que más bien era la imposibilidad de generar avances. Ahora, yo creo que efectivamente podemos instalar el movimiento o la bancada de universidades estatales de manera más firme, pero yo aquí no puedo tampoco venir a prometer cosas que de un año a otro el movimiento de las universidades estatales va a florecer cuando durante años sea una temática que se ha invisibilizado y la CONFECH ha sufrido bastantes cambios en su interior ingresando diversas universidades privadas. Entonces creo que algo fundamental es que hoy día las universidades estatales nos organicemos en la CONFECH. Y ahí hay una propuesta concreta. Nosotros creemos que hay que levantar una bancada de universidades estatales no por una posición gremial, sino que tal como las universidades privadas están organizadas en la OFESUP, las universidades estatales necesitamos al menos tener una bancada al interior de la CONFECH que nos permita posicionar y entender cuáles son los conflictos que viven las universidades públicas hoy en día en el país. Bien, Juan Pablo. Entonces, en ese sentido, la respuesta, el caso de la Universidad de Chile es particular en comparación al resto de las universidades estatales y faltó que después lo podríamos profundizar. Sí. Si bien hablas de tu propuesta en el programa de esta bancada por las universidades estatales, pero cómo a eso le agregamos la participación de los estudiantes de base, que va en relación a la pregunta de Ítalo, pero que queda pendiente para un módulo más adelante. Pasamos a la intervención de Estefano con el candidato a presidente de la lista A, Unidos y Unidas por Más. 3 minutos desde ahora. Ya. Ahí sí, ya. Hola, hola JP. Hola. Bueno, JP está en una nueva situación en este momento. Y en este momento te quiero preguntar, asumiendo el rol como presidente de FEUSACH y no como consejero académico, y son en verdad 2 preguntas que quiero hacer. Primero, ante todo, sabiendo de que tenemos una demanda de democratización para el próximo año y entendiendo que las movilizaciones del próximo año pueden estar en este momento viendo esta situación y tomando en cuenta lo que sucedió este año con el paro de historia, tomando en cuenta las situaciones de acoso y también la demanda estudiantil a nivel nacional, insisto, nacional, de educación no sexista, ¿cómo tú puedes vincular la democratización, siendo la demanda que va a ser parte de la agenda de la universidad el próximo año, en conjunto con el tema del acoso y la educación no sexista? Ya. Primero se plantea algo que yo creo que es súper relevante. Nosotros efectivamente vamos a instalar el tema de la democracia en la universidad como un eje central de nuestro quehacer. Entiendo y comparto el diagnóstico de que las demandas por democratización no solamente este año, sino que los últimos 3 años, los últimos 10, los últimos 15 años habían estado carentes de una composición que tuviera como perspectiva inclusión, demanda de educación no sexista. Y eso hoy día nosotros creemos que se puede problematizar primero para revertir el sentido común de los estudiantes en torno a la democratización y que esto se incorpore. ¿Cómo? Creo que abrirnos las discusiones de por qué existen carreras con una tasa tan baja de estudiantes que sean mujeres, principalmente en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad Tecnológica, en Ciencia, en diversas facultades. También tengo otra pregunta por este caso. Ya, en diversas facultades son cosas que se tienen que revertir porque si no es democrático el acceso de un género y otro al ingreso a la universidad, tampoco puede ser democrática la universidad en sí misma ni la educación. Ya. Y lo otro, para la última pregunta, como debes saber, la COFEU se integró este año incorporando a todas las vocales y secretarias de género a nivel nacional. Yo soy el vocero de la región metropolitana junto a 2 compañeras más. Y en este momento nosotros este año tuvimos varios problemas con el CONFECH porque no nos pescaron cuando tuvimos que hacer la concentración por el acoso y la discriminación. A través de este problema, ¿cómo ustedes consideran, si es que tú sales vocero CONFECH, cómo tú vas a plantear justamente el tema de la educación sexista como un lineamiento y en concordancia con los ejes temáticos que plantea la COFEU, tomando en cuenta que ustedes son más mediáticos que nosotros? Ya. Primero, felicitarte, Fanny, por todo el trabajo desarrollado. Creo que el protagonismo que realmente se puede retroceder en ciertas temáticas se logró recuperar por Teleusaste en base a un trabajo que tú con la Asamblea de Género levantó en la COFEU. Mis felicidades a eso. Creo que eso mismo también hay que replicarlo a nivel de Federación de Estudiantes. Y efectivamente uno podría plantear que es más mediática la CONFECH, la vocería, aunque nosotros hoy día no estamos en situación de vocería, pero creo que lo primero es entender que nosotros tenemos que respaldar el desarrollo del COFEU y cuando sea necesario abrirle los espacios que se requieran, como lo pueden ser puntos de prensa, intervenciones, elaboración en conjunto de temática, o que los mismos presidentes de las federaciones otorguen la posibilidad a los representantes de la COFEU de instalar ciertas temáticas. Y creo que sí o sí educación no sexista tiene que ser uno de los puntos centrales, al igual que democratización, al igual que financiamiento. Educación no sexista tiene que ser un eje central de las demandas del movimiento estudiantil. Muchas gracias, Juan Pablo, Estefano, por estos 3 minutos y un poquito más en estas intervenciones. Ahora es mi turno.
3 minutos también desde ahora ya. Yo te voy a hablar sobre el programa. ¿Ya? Aquí traigo un pequeño torpeo. Ya. Te felicito primero por la extensión del programa. Abarca bastantes puntos que yo creo que son de interés de la comunidad. Yo saqué un par de extractos y en primer lugar me gustaría hablar del Congreso Estudiantil Abreviado que proponen. En síntesis, o la última parte dice, las falencias o enmiendas que discutiremos serían principalmente: 1. Diversas normativas respecto a democracia estudiantil. 2. Atribución y composición del Consejo Estudiantil Administrativo. Y 3. Normativas más claras respecto a consejero académico. La 2 y la 3 también específicas, pero la 1, diversas normativas respecto a democracia estudiantil. Me da la sensación de que aquí podemos perder un anhelo de gran parte de la comunidad universitaria que se avanzó bastante y ha perjudicado en ciertos casos a las organizaciones políticas que están más presentes y activas durante el año, ¿no? Así el estudiante de base o el estudiante más regular de la universidad, enfocándome en el tipo de votación, tanto el sistema B como el sistema A, que el año pasado, recordemos, en una votación histórica, 9.800. se rechaza un paro indefinido. Sí, Entonces, ¿qué es lo que busca específicamente tu lista en estas diversas normativas respecto a democracia estudiantil? No, bueno, es un párrafo general que hay ciertas cosas que hay que generarle revisiones. Primero, nosotros creemos que hay cosas que están mal estipuladas y se dicen en el 2 y en el punto 3, como que los consejeros académicos por estatuto siguen debiendo elegirse por cuota group y hayamos 2 elecciones en las que se han elegido de manera normal por mayoría simple. Y otras temáticas que nos parecen relevantes y que hoy día también lo estamos viendo en el TRICEL, que no es capaz de tomar una determinación en torno a cuáles son las sanciones a nivel de consejero académico. O sea, el consejero académico no hay ninguna razón para sancionarlo en nada por plagiar un documento, y esas cosas creemos que se tienen que revisar. Y no se trata de estar reviviendo cosas anteriores, pero nos llama la atención. Creemos que cosas como esa pueden ser más graves que 2 inasistencias o 3 inasistencias al consejo académico. Y respecto al tema de la votación, yo en lo personal estoy completamente de acuerdo con el sistema de votación para estados de movilización 1 a 1. Fue algo que yo también impulsé en el 2015 en conjunto a un nivel. Ni siquiera fui el protagonista, pero sí lo impulsé y lo respaldé completamente, voto 1 a 1. Y creo que incluso para quienes quieran o queramos movilizar en algún momento, tenemos que entender que esa es la única forma de que sea representativo y sea democrático. 2 cosas a ver si alcanzamos. Creemos en un movimiento estudiantil independiente del gobierno de la nueva mayoría. Si gana Beatriz Sánchez en la confecha independiente del Frente Amplio, Completamente independiente del Frente Amplio. aunque los voceros sean del Frente Amplio. Aunque los voceros sean del Frente Amplio. Ok, otra pregunta. ¿Cuánto costaría los fondos concursables FEUSACH? Ya. Eso es cierto que no ha estado tan detallada. Yo estimo que costarían cercano a 3 millones de pesos, porque son fondos semilla, de alguna manera que le hemos querido llamar, que pueden ser cerca de 10 en un año, 10 de 300.000 pesos. La idea de eso es que puedan potenciar iniciativas que no siempre alcanzan a desarrollarse de mayor manera y no alcanzan a llegar a los grandes concursos como Lions Up o Despega, que muchos de ellos no necesitan haberlo desarrollado antes, pero para poder desarrollar prototipo, idear, creemos que es una idea súper importante, y hay otros que no van a ir en la línea de innovación y emprendimiento y puede ser ese dinero súper fructífero. Ahora, si exceden esos montos, lo que vamos a desarrollar es una vinculación con la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante. Yo desde cuando fui consejero académico estábamos trabajando en levantar una incubadora de proyectos estudiantiles, y ahí ese tiene que ser el vínculo cuando los proyectos ya sean de mayor envergadura. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a pasar a la segunda sección de este módulo. Vamos a hacer una ronda más de preguntas, 5 minutos para esta parte, para que ahí en la pantalla nos arreglen 5 minutos. Ya, ahí están. Entonces, si te quedó algo en el tintero, si quieres refutar algo, tú también, Estefano, sobre las respuestas de Juan Pablo, esta es la oportunidad, pero tratemos de que cada uno ocupe un minuto, ¿ya? Ya. Ita, lo partimos contigo. Lo primero, el 23 de... A ver, vamos a revisarlo exactamente. El 23 de octubre, Juan Pablo de la Torre les manda un mail a los integrantes de la mesa triestamental de la Universidad de Santiago, donde están todos los miembros de los gremios de asociación de profesionales, asociación de académicos, asociación de funcionarios y los consejeros académicos, en donde él cita a una reunión. Ahí la presidenta de la asociación de profesionales le responde a Juan diciéndole primero que a nosotros no nos citan, sino que nos invitan. Claro. Entonces, lo primero que te dice es que es un poco
no sé cómo decirlo de una manera para no ofenderte, pero que en realidad tú estás como obligándolos a venir a una reunión en vez de invitarlos, ¿ya? Para no ser maleducado. Y ella te responde exactamente diciendo lo siguiente: la directiva de la Asociación de Profesionales no está disponible para asistir a la casa de FEUSACH mientras su presidente y secretario no emitan disculpas públicas por el maltrato que me dieron en el pasado empleo estudiantil, donde se nos menoscabó a quienes somos de la nueva mayoría, además de permitirse descalificar a un compañero dirigente gremial, el profesor Acosta, que ayer se te olvidó decir que era del miembro del directorio de la Asociación de Académicos. Solamente dijiste que era de la coordinadora de profesores por hora. Entonces, la pregunta es evidente. Aquí hay malas relaciones con los gremios, no se ha pedido disculpas a la fecha todavía de parte de la Federación de Estudiantes y tú eres parte de la continuidad. ¿Cómo vas a solucionar el evidente conflicto que se produjo entre la FEUSACH y los gremios? ¿Y tú crees que es posible generar cambios de manera no triestamental? Vamos a partir al revés. Primero, no creo que sea posible generar cambios sin la participación de todos los actores de la comunidad, ¿ya? Esto debería ser más difícil para mí la pregunta después de haber visto eso. El mail que tú dices, yo trataría de no instrumentalizarlo en la línea de que efectivamente yo mando un mail citando una reunión. Mi objetivo nunca fue poner a la FEUSACH sobre los otros gremios, sino que un alcance en realidad de propuesta. Yo entiendo que ese rol históricamente lo jugó la ADP. Entre paréntesis, no llegó nadie a esa reunión que tú citaste. No es que no haya llegado nadie, Ítalo. Finalmente nos respondieron que sí favorablemente, al igual que en otras instancias. Y eso antes de que hubieran conflictos. Entonces yo creo que es necesario trabajar en conjunto, pero también, tal como lo dice Betsy, que hay una igualdad de todos los gremios y la Federación de Estudiantes a la hora de conversar, a la hora de organizarnos. Porque aquí pareciera que cuando cita la ADP, es más importante que si cita la Federación de Estudiantes, un consejero o cualquier otro gremio. Entonces ahí creo que eso no corresponde. Posterior ¿cómo se soluciona entonces? Ya. No, sí, ¿cómo se soluciona? Sí. En particular yo creo que es que quiero desmitificar un poco ciertas cosas porque se dice como que hay malas relaciones con los gremios. ¿Y son buenas? Después Yo de lo que creo pasó, que hay después de malas expulsarlo y relaciones, tratarlo yo de creo que somos que- de la nueva mayoría. ¿Tú Y crees que son te buenas? pediría que tenga un poco de respeto y deje hablar. Mira, yo creo que aquí hay malas relaciones personales y efectivamente creo que ahí pueden haber habido errores. Javier con Patricio tuvieron un encuentro con los dirigentes gremiales. Yo en particular no creo tener malas relaciones con Betsy, tampoco con el profesor Enrique Acosta. De hecho, el otro día me saludó muy amablemente. ¿Y tú por qué no caminando por los le pasillos de la respondiste a ese universidad. correo que ella te dice que tú citas, así como obligándolos a venir? ¿Por qué no respondiste en realidad pidiendo disculpas, por ejemplo, que te equivocaste? ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, primero yo me hubiera gustado que hubiera habido una disposición a abordar la temática, a abordar los puntos que se solicitaron más que quedarnos pegados en la forma de si se citó o si se invita. Creo que lo relevante, y yo mismo planteé, que se conversaran los sucesos ocurridos en ese ampliado universitario. Creo que con diálogo se pueden resolver. Si no los conversamos, no vamos a resolverlo nunca. Ahora, yo también tengo bastantes quejas, por ejemplo, con el profesor Enrique Acosta. Pero yo no me voy a quedar enojado diciendo, no, yo no pienso hablar con la coordinación de profesores ahora ni la asociación de académicos porque estoy enojado con ese profesor y hasta que pida disculpas no vamos a conversar. No, eso nosotros no lo vamos a hacer porque ponemos por sobre esos conflictos la unidad testamental, ponemos por sobre esos conflictos el trabajo en conjunto. Entonces creo yo que a eso deberíamos estar apuntando. Y por sobre esos Ya, conflictos Ítalo, no podrías pedir Ítalo, disculpas. Por favor, Lo démosle último. espacio a Estefano. Sí, por ya llevan supuesto. 5 minutos no, tú. Estefano, ¿alguna Por sobre cosita esos más conflictos que- pedir disculpas arregla la ¿Sabiste? cosa. Se podría, pero para eso hay que tener espacios de encuentro. No acabaste el tiempo, Ítalo. Es O que- sea, tienes que aprender a compartir, por favor, para Perdón, que este programa perdón, sea más perdón. dinámico. A la siguiente Sí. candidata no le pregunto nada. Claro, no, a ver. Sobre las bienvenidas cachorras, hay un enfoque ahí que le quieren cambiar. También lo intentaron hacer en esta primera federación del grupo que tú hoy día quieres ser la continuidad. No sé si nos puede hablar un poquito más de eso, cómo se consigue en la práctica, porque aunque distintas federaciones, desde la Marta, un poco más atrás también Takuri, no recuerdo si Donoso, también todas las federaciones, varios centros de estudiantes hacen cartas, dicen buenas intenciones, no queremos más cachorreo, no queremos denigrar, pero se siguen haciendo este tipo de bienvenida a los estudiantes de primer año. Entonces, ¿cómo se cambia en concreto? ¿Alguna medida, pero algo más drástico tienen pensado, o solamente las buenas intenciones y hacer cosas en paralelo? Ya. Cortito. Dos cosas. Uno, desmitificar, y yo creo que hay que valorar todos los procesos y los avances históricos. O sea,
tanto el trabajo que haya hecho Marta, Takuri, esta federación, son cambios que se van dando gradualmente. Y yo creo que uno dice en el año, oye, no cambió tanto. Pero si después analizáis hace 5 años, con cómo está hoy día la situación del cachorreo, es considerablemente más bajo y los niveles de violencia que se ejecutan también. Nosotros estamos elaborando una propuesta que no la tenemos del todo terminada porque también creemos que se tiene que construir en conjunto con los centros de estudiantes, porque hay temas disciplinarios de cada uno de los estudiantes de las carreras, los departamentos, de ritos, de cómo vemos esto como un rito. Creo que ese es el elemento central del cachorreo, que también se podría plantear como ritos que sean amistosos, ritos que sean respetuosos también, y que valoren al estudiante que ingresa a la universidad, desde algún compañero que ya lleva algunos años en la universidad, que le genere una bienvenida, pero no esto que en realidad el cachorreo, que es como una cuestión de tratar de hacer una especie de tortura, como pasarlo mal. Eso, nosotros creemos que hay que generar una nueva propuesta en conjunto a los centros de estudiantes, que sean ritos, que se entienda como eso, adaptado a la realidad de cada uno de los espacios. Estefano, por favor. Sí, bueno, esta sería la última pregunta, sí. Después de leer el programa de Unidos y Unidas por Más, siento que hay muchos momentos en que se habla de un trabajo feminista en conjunto con la vocalía de género. Me gustaría saber más o menos qué propuestas tiene la FEUSACH en torno al eje de educación no sexista que no involucre necesariamente el vínculo completo con la voz de SexUSACH. Ya, efectivamente, nosotros hemos puesto en cada una de las temáticas que vamos a generar un trabajo en conjunto a la VOGESEX, porque creemos que la VOGESEX hoy día, quien es la encargada de liderar el proceso de concientización en términos de feminismo, educación no sexista, diversidad sexual al interior de la universidad, y por eso nosotros no hemos querido sobrepasar o pasar a llevar el trabajo desarrollado de la vocalía, que creemos que por lo demás ha sido extraordinario este año. Primero, las propuestas son fortalecer el trabajo en conjunto a la vocalía, ojalá respaldar ese trabajo, y en nuestra línea específica también abrir una discusión franca de la matrícula al interior de la universidad. O sea, carreras específicas dentro de ingeniería están teniendo una muy baja matrícula de estudiantes mujeres, muy baja. Quizá el caso más particular es ingeniería industrial, que somos como 40-60%. Pero esa es una discusión que yo creo que hay que abrir lo más pronto posible. Bien, pasamos entonces a la última sección de este módulo, donde los panelistas intervienen con el candidato a la presidencia por la lista A. Entonces, esta etapa son preguntas cortas con respuestas binarias. Opción 1, opción 2, sí o no, ¿ya? Y vamos a pedir que haga el compromiso inmediatamente el candidato en que va a escoger una de las dos opciones, la menos mala, como sea, pero escoja una de las dos opciones, o sea, que le da el candidato. El no sé, el ninguno, posible, no. Por favor, que escoja una de las opciones. Ahora hay cosas que hay que ver. No. Vamos a partir con Estefano porque ahorita lo habla mucho, así que le va a pasar el mío. Una y vamos a hacer dos. Sí, gracias. Ya. Nuevamente el rol de presidente de FEUSACH. ¿Tengo tiempo? ¿Tengo...? Pregunta y... Ya, ok. Gracias. La respuesta es... JP, en este momento se ha hablado también mucho de tanto ambas listas en torno a un enfoque no solamente... se está enfocando mucho también el tema de la diversidad sexual como parte de un eje de lucha dentro del movimiento estudiantil, y es algo que, como nosotros, que yo fui parte también de la coordinadora de la otra marcha, en donde estaban también vocales y secretarias de género, consideraba muy relevante también de que qué estaba pasando a través de la lucha de la diversidad sexual en la educación, que no era parte en sí, ni la CONFECH, ni nada. Entonces, mi pregunta de sí no es esta. ¿Tú consideras, por ejemplo, que el movimiento estudiantil debería estar aliado con organizaciones oficialistas como Móvil o Fundación Iguales? No. ¿No? No, ya. Ok. Responde no entonces el candidato a la presidencia. Ítalo, tu pregunta. Es bien corta. Por favor. ¿Patricio Medina o Javier Duarte? Patricio Medina o Javier Duarte. Mauricio Martínez. Tienes que responder uno de los dos que dije. Mauricio Martínez. Pero no, entre Patricio y Javier... Las reglas que colocó el conductor al principio tienes que escoger a uno. Entiendo esa pregunta. Pero... ¿Quién hizo mejor trabajo sería? No, el criterio que él quiera. La pregunta es tan abierta como quisiera. Tienes que escoger a uno nomás. Entre Patricio Medina y Javier Duarte, el presidente y el secretario de la federación actual. Una pregunta un poco de mercado, pero... bueno, yo creo que por la relevancia que tiene el rol Patricio Medina... Patricio Medina, ok.
entendiendo, yo te voy a dar dos alternativas también, entendiendo que cada una se podría explayar uno más y tienen que venir con una serie de condiciones para que se cumplan. Pero acceso libre al campus universitario siempre o restricciones para su ingreso en algunas ocasiones. Acceso libre siempre. Siempre al campus o limitar el acceso en algunas situaciones. Creo que hay que limitar el acceso en ciertas ocasiones, pero eso no tiene nada que ver con las medidas que se implementan. Estefano. Gracias, Álvaro. Bueno, volviendo a violencia de género y temas de acoso. En este momento, varios representantes estudiantiles a nivel nacional están siendo denunciados por acoso sexual, y no me refiero, o también abuso sexual, y podemos sacar muchos casos. Por ejemplo, el caso de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, que se vio vinculada a que uno de los estudiantes fue denunciado por violación y toda la mesa tuvo que bajarse. Mi pregunta para ti es, estas son dos alternativas como presidente. ¿Tú consideras que los representantes estudiantiles que son denunciados por acoso deben ser expulsados o deben ser reeducados? Yo creo que en inicio deben ser expulsados después de reunir antecedentes mínimos. No quiero así como grandes pruebas. Antecedentes mínimos, expulsados, pero creo que también hay que analizar la gravedad de la situación. O sea, creo que una acusación de violación que reúna antecedentes básicos es una expulsión, bueno, destitución en realidad más que expulsión. Quizá otras cosas que puedan ser menores, no sé, habría que evaluarlo. No sé qué es menor, cuál depende del tipo de acusación. Pero en general expulsado, esa sería la respuesta. Con temáticas que sean graves. Ok, Ítalo, sí. por favor. Otra pregunta, si 3 palabras. ¿Paro o toma? Paro o toma. Paro. Muchas gracias, Ítalo. Era binario, ¿no? Sí, sí. Yo te voy a llevar a las Bueno, Juan elecciones, Pablo dice que hay que a las paralizar la elecciones universidad. presidenciales a nivel país. Ya. Pensando Esa en debería una- tenerla más. Pensando en una hipotética segunda vuelta, ¿prefieres que el candidato de la no derecha sea Alejandro Guiller o Marco Enrique Dominami? Beatriz Sánchez, prefiero que sea. No, estas son las opciones: Alejandro Guillet, Marco Enrique Dominami. Ninguno. Tienes que coger una. Alejandro Guillet, Marco Enríquez Dominami. Pero es que, como que creo primero que representan lo mismo en términos de las conductas políticas que han. ¿Da lo mismo ejecutado. Piñera, Alejandro Guillet o Marco Enrique Dominami? ¿Da lo mismo? No sé ¿Sí si es o lo no? mismo. Ya, esa es pero mi hay que ver pregunta. quién ¿Da tiene lo la mismo? responsabilidad de. Pero mi pregunta es, te la voy a cambiar ya Ya. que no quisiste contestar la otra. Pues ¿Da sí. lo mismo entre Piñera y otro candidato? ¿Sí o no? ¿Sí No, más? no da lo mismo. Ya, no da lo que mismo. Beatriz Sánchez podría ser presidenta. Ok, muchas gracias Juan Pablo. Gracias. Estefano, la última ronda. Esta es la última, ya. Bueno, en el protocolo de acoso, se involucra una parte que es la confidencialidad, que plantea que todos los casos tienen que pasar por la comisión institucional y que a través de ello, cuando llegue a investigación sumaria, no se puede revelar bajo nada ninguna persona denunciada, denunciante, ni ninguna situación, información a través de la vía pública, que son como las redes sociales. Como debes saber, muchos estudiantes cuando quieren denunciar lo hacen públicamente. Y tenemos algunos casos, por ejemplo, hay una movilización que va a venirse, que no solamente es la de historia, sino que también hay otra que es la de psicología, en la que también se denuncian casos de acoso y la que nosotros en una marcha interna fuimos a apoyarlas a entregar cartas. El hecho que sucede es que a través de esta normativa dentro del protocolo se plantea de que las acusaciones no pueden ser más públicas, entonces, porque si no se genera sanción de las personas denunciantes. Entonces, ¿tú consideras a través de ello que usar redes sociales para denunciar personas es válido o no es válido? Yo creo que es válido. Es válido, pero Por acoso. es válido la denuncia. Ahora hay que entender que hay ciertos procesos que están en investigación y eso es legítimo, pero si la persona que está haciendo la acusación tiene la convicción firme de que eso es así, yo creo que lo puede hacer. Ahora igual yo creo que hay un llamado a la responsabilidad que ya es personal, de cómo se ejecuta esa
funa, o en realidad más que funa porque de repente se suma mucha gente que está muy lejana a la temática o que no tiene tanta información como para pronunciarse, pero creo que no le podemos quitar el legítimo derecho a la persona que se sintió acosada de manifestarlo públicamente. Ítalo, tu última pregunta. Ah, es última. Yo tenía otra. Pucha, ya. Te la cedo. ¿Me la sé? ¿Sí? Ya. Aceptaremos eso. Ya, ¿de verdad? De verdad, para que no digan que Ya, hablo mucho. finalmente, mi última pregunta. ¿Tú consideras que la lista B, después de todo el desplante que tuvo esta elecciones, consideras que es feminista? La lista B. ¿Sí o no? Es que no sé si yo sea quien tenga que definir si un otro es feminista o no es feminista. Yo creo que es legítimo si ellas se consideran y ellos se consideran feministas. Creo que al igual que nuestro proyecto tenemos carencia en términos de ser un proyecto feminista. Así que te podría decir no, tal como nosotros tampoco podríamos serlo, pero sí tenemos y declaramos la intención de serlo y formarnos en ese ámbito. Yo también para terminar voy a hacer una pregunta para que nos podamos conocer nosotros, los estudiantes de base, cómo fue el trabajo de este año. Entonces, si tú tuvieses que escoger a uno, destacar el trabajo, ¿te quedas con Ítalo o con Ignacio? Tus colegas de consejo académico representando al estamento estudiantil. Mira, no sé si va a sorprender tanto esto. Oye, es que es complicado. Es muy complicado. Porque por trabajo, Ítalo. Por posiciones, algunas, súper particulares, Ignacio, aunque Ignacio en realidad tampoco es como que planteara tantas posiciones, sino que hubieron un par de votaciones en que tuvimos diferencia con Ítalo. ¿Por trabajo? Por trabajo con Ítalo. De acuerdo, entonces agradecemos de esta manera la respuesta, el tiempo de Juan Pablo. Vamos a ir a otro pequeño corte mientras hacemos un cambio. Va a ingresar Catalina a continuación. Y en unos minutos más vamos a pasar a la parte final de este debate, donde Juan Pablo va a tener sus minutos de interacción directamente con la candidata a la presidencia por la lista B, Catalina Rubilar. Así que nos espera Juan Pablo un ratito más. No se olviden de votar por la lista A y opción B. Y vamos a un pequeño corte y volvemos ¿Consejero enseguida. superior? Volvemos enseguida. No, mira, Estamos de regreso en este especial de Radio CEIC por las elecciones FEUSACH 2018. Estamos con nuestra segunda invitada de esta noche, Catalina Rubilar. Muy bien, bienvenida a este programa. Catalina es la candidata de la lista B, ¿cierto? Crear, la USACH está en tus manos. Catalina fue presidenta del Centro Estudiante de Bachillerato el año 2012-2013 y presidenta del Centro Estudiante de Administración Pública el año 2016. Así que con esta pequeña presentación de Catalina vamos a pasar inmediatamente a las preguntas. Bueno, 3 primero minutos, que todo por favor. saludar la instancia, saludar la instancia a cada uno de ustedes, a los panelistas y por supuesto a CEIC, a Radio CEIC por esta gran iniciativa en esta cobertura de las elecciones 2018. Claro, por segundo año consecutivo Radio CEIC aquí presente. Entonces pasamos inmediatamente con nuestros panelistas. 3 minutos, Ítalo Troncoso. Antes de partir, también agradecer aquí a la locación del Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación. Después vamos a pasar los anuncios, los comerciales también ya pasaron. Así que vamos a las preguntas, que es lo que la gente quiere escuchar. Ítalo Troncoso, 3 minutos. Buenas noches, Catalina. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta más o menos parecida a una que le hice al candidato anterior. Catalina Paz, entiendo que es tu segundo nombre, ¿verdad? Sí. Mira, te quiero preguntar por Tú te has dicho abiertamente que fuiste presidenta de bachillerato, fuiste presidenta de la carrera de Administración Pública,
pero no nos has comentado respecto a que ibas a la reelección en la carrera de Administración Pública y allí perdiste la elección y tuviste un resultado bien desfavorable. Me gustaría preguntarte, ¿cómo tú crees que los estudiantes de otras facultades van a tomar que en tu carrera hayas perdido la reelección con gente que te conocía y el resto, en realidad, que no te conoce mucho? ¿Por qué tendría que confiar en ti? ¿Tú podrías explicar eso, tu derrota electoral? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que hay que ser igual bastante claro en torno a la pregunta que se realiza. O sea, sí, se perdió la reelección que hubo en Administración Pública, pero quiero mencionar igual varios datos. O sea, nosotros fuimos un centro de estudiantes en el año 2016 que cumplió el 85% de su programa. O sea, la cabalidad y el programa que se llevó a cabo fue de cumplimiento, casi a totalidad. Junto con eso, ¿qué es lo que sucede? Es que se levanta una nueva opción de lista. Como nunca en Administración Pública competían 3 listas. Hace muchos años que eso no sucedía. ¿Y qué es lo que esto genera? Genera nuevas expectativas y genera nuevas intenciones entre nuestros propios compañeros. Es por eso mismo que dentro de la misma carrera se planteó la postura, ya supimos cómo lo hizo Catalina y su equipo en general, con Impulsemos AP, entonces démosle un segundo aire de qué es lo que podemos hacer. Entonces me quedo con esto último. Es por eso que creemos que hoy la lista Crear tiene que llegar a la Federación de Estudiantes, porque hoy es necesario que le demos un segundo aire a la me parece interesante tu respuesta, pero, o sea, si cumplieron buena parte del programa, yo conozco un dicho que dice, más vale diablo conocido que santo por conocer. Parece que aquí no se cumplió el viejo y conocido adagio popular. Si hoy actualmente hablamos de los dichos, podemos conocer ya bastantes cosas, pero en función de lo mismo, no es que la historia de que toda escoba vieja va mal y la nueva vale bien. O sea, es por eso mismo que hoy planteamos que sí somos una alternativa. Bueno, todo el mundo sabe también a qué coalición política usted representa. Y me parece interesante, Catalina Paz, que tú nos pudieras decir cómo los estudiantes podemos estar convencidos de su independencia partidaria, porque sabemos que la lista Crear, ¿cómo es? Crear los H está en tus manos, es independiente, pero tiene una fuerte componente de las juventudes comunistas y fuertemente de la juventud socialista, que tú de hecho eres militante de ahí. ¿Cómo vas a privilegiar la independencia de los estudiantes? ¿Cómo vas a tú priorizar defender el interés de los estudiantes antes que los intereses de tus partidos, de quienes te están financiando en buena medida? Bien corto, Catalina, que se nos Sí, no, lo siento, yo creo que esta pregunta hay que considerarla de una manera bastante concreta y llevémoslo a la cotidianeidad. Cuando uno está pololeando con un compañero o con una compañera y está absolutamente enamorado y sucede que nuestra familia o nuestros padres no están ya de acuerdo con este amor, por ejemplo, simplifiquémoslo. Hoy día los estudiantes son las estudiantes y los estudiantes son el pololo o la polola y los padres son la militancia. ¿Y qué podemos ya decir al respecto? Hoy uno por amor y por responsabilidad está sin lugar a dudas con los estudiantes, o sea, con el pololo y el amor que uno tiene. Y en este caso la militancia son los padres. O sea, hoy lo que uno prima es los estudiantes. Muchas gracias, Catalina, Sí, Ítalo, por esta intervención y vamos a pasar. Yo ya se me acabó el tiempo, pero ¿qué cosa puedo responder yo a eso? Muy bien, gracias, Ítalo. Pasamos entonces con la pregunta de Estefano, 3 minutos desde ahora ya. ¿Qué cosa? Mucha, partamos ya, ahora sí, ya. Sí. Cata, hola, buenas tardes. De la misma manera que Elisa JP, necesito que te pongas en el rol de que ahora tú eres presidenta FEUSACH, ¿ok? Ya. Tengo 2 preguntas, como desde la vocalía. Este año, hay un artículo que es el artículo 45 dentro del proyecto de leyes de universidades estatales que sanciona el acoso sexual y la discriminación que fue aprobado en la Comisión de Educación, y nosotros desde la COFEU consideramos que si bien se colocó, hay un problema de cómo vamos a ejecutarlo en la práctica. De hecho, si vemos en la realidad USACH, todos los casos de acoso salieron inocentes. Exactamente. Hubo, y yo considero así, encubrimiento. La COFEU, que debe saber, la COFEU, la Coordinadora Feminista Universitaria, nosotros fuimos al Mineduc y pusimos esta denuncia porque sentimos que es una responsabilidad y al mismo tiempo creemos que no vaya a suceder.
Primera pregunta, entonces, ¿cómo tú vas a resolver este tipo de situaciones? Porque ahora ya es parte del proyecto de ley de universidades estatales. Y lo segundo es el tema de que si es que llegas a ser vocera Confech el próximo año, tú debes saber que, no, yo soy en este momento vocero de la COFEU y nosotros tenemos la duda, después de lo que sucedió este año con la concentración del acoso y la discriminación, el problema de que no hubo ninguna concordancia entre estos dos espacios. Y creo que es un espacio fundamental en la educación, sabiendo que el Confech tiene esta mediatización, etc. Entonces, necesitando el tema de la línea de educación sexista, te pregunto solamente cómo vas a hacer esa concordancia entre el Confech y la COFEU para el próximo año, si es que eres vocera Es que Confech. aquí hay dos preguntas Sí, po. bastante Sí. distintas. O sea, el primer punto es respecto al tema del proyecto de ley de estatales y cómo se ve todo el tema del sexismo, de la discriminación y principalmente algo bastante grave, que es lo que nosotros podemos ver que en torno al encubrimiento a los casos de acoso. Hoy dentro de las universidades estatales y especialmente en este caso, la manera en la cual se están llevando las investigaciones no tan solo van desde la mano del estatuto administrativo y cómo se tienen que estos generar. O sea, hoy es fundamental que un lugar especial para nosotros, que es el Consejo Académico, tenga la manera y los mecanismos de tratarlos. O sea, no es posible que dentro de esta instancia hoy día no se considere los mecanismos de investigación, que no tan solo tienen que ser ya resguardados por el tema del estatuto administrativo, como mencioné, sino que principalmente hoy las investigaciones no tan solo tienen que ser por las autoridades, en este caso. Y que eso, sin lugar a dudas, te mantiene el tema del encubrimiento y que es grave. Es grave porque no permite entregar una seguridad y un acompañamiento a quienes son discriminados y acosados en general. Ese es un punto donde desde la Federación de Estudiantes y los consejeros hay que tocar. Y el segundo punto, hoy nos podemos dar cuenta que no tan solo la coordinación con la COFEU, sino que en el mismo caso de la CONFET, no se están tocando en todos lados el tema de género, el tema sexista y de discriminación, donde es fundamental hoy día generar una correlación y un correlato. O sea, en el momento en que nosotros seamos una vocería, y esto se sabe a través del programa, nuestra defensa es buscar eliminar toda práctica machista de acoso y de discriminación. Y ojo, no tan solo en la interna de nuestra universidad, sino que en todos los espacios. Más aún, o sea, el compromiso de nosotros es que si nosotros ya llegamos a hacer vocería, esto va a ser un gran punto y un hincapié que tenemos que dar dentro del Confech, porque no es posible que tengamos dos organizaciones que sean parte de las universidades, pero que no se trabajen en conjunto, porque son demandas que hoy día las entregamos las mujeres, los compañeros y por supuesto la diversidad. Muchas gracias, Catalina, por tu respuesta, Estefano por la pregunta, y vamos a pasar a la tercera. Me corresponde a mí a continuación también 3 minutos para esta pequeña interacción. Lo primero, en el quiénes somos de su programa, no encontré las militancias. ¿Podemos aclarar eso? ¿Cuáles son? Por supuesto. Bueno, Rápidamente. militancia, rápidamente. Partido Socialista, hay compañeros del Partido Socialista, compañeros de las Juventudes Comunistas, y bueno, por supuesto que es hoy día lo que nos prima y que es lo que nos representa, o sea, la cantidad de compañeros y compañeras independientes que están dentro del proyecto de la lista Crear, lista B, la usaste, está en tus manos, ¿y por qué mencionarlo? O sea, es cosa de ver las vocalías que presentamos, ver los compañeros que hoy día están haciendo patio, que hacen los salas, son nuestros compañeros independientes los que priman dentro de nuestro proyecto. Aún así, la vicepresidenta es de Partido de las Juventudes comunista, la presidencia socialista y después vienen los independientes. No, pero podemos ver a Miguel Enrique en la Secretaría Ejecutiva Independiente. Bien. 5 temas proponen como los pilares del programa: democracia y representación estudiantil, género y diversidad, cultura, deporte, recreación y vida sana, y por último innovación y tecnología. Me llama la atención que en la parte de cultura el párrafo es de 3 líneas y la cuarta de 2 palabras, 3 palabras, una cosa así. Eso lo dejo ahí como para que después lo menciones, pero me quiero enfocar en democracia y representación estudiantil. Ya tienen un párrafo que habla, bueno, primero sobre el término del administrador de fondos previsionales, y ahí quería mencionar algo con el candidato de la nueva mayoría, si va por ese lado de terminar la AFP o no, que como traspapelando un poco a nivel nacional. Y en segundo, que en la parte introductoria usted dice: tenemos la profunda convicción de que nuestro programa son avances en materia de participación. 1. Después por ahí, déjame encontrarlo, dice: es debido a ello que proponemos en esta nueva alternativa crear USACH, la cual a través de nuestra vasta experiencia como estudiantes de base. O sea, dicen de que ya llevan mucho tiempo aquí en el ámbito estudiantil. Entonces la pregunta,
En la parte de democracia solamente hablan de democracia testamental universitaria y no del estamento como tal. El proyecto de la nueva mayoría se resta del Congreso USACH donde reformulamos los estatutos. Solamente tuvieron una representante que fue Marianela de Ingeniería Comercial en los comunistas. Los socialistas yo tengo entendido que ninguno se presenta. Entonces me gustaría saber un poco acerca de eso, más allá de la representación y de la democracia a nivel de la universidad, qué es lo que, cómo ve tu proyecto la democracia estudiantil. Ya, a ver, me hiciste varias preguntas que voy a intentar esquematizarlas de la mejor forma. O sea, hoy me planteas de que dentro de nuestro proyecto hay simplemente 4 líneas en torno al eje programático de cultura. O sea, quiero ser bastante clara. Hoy somos la única lista que presenta vocalías programáticas y ejecutivas en todas sus áreas. Y ahí nosotros tenemos la opción de Andrés Domínguez, que es nuestro vocal de cultura, donde ya tenemos un trabajo con anterioridad y que ahí está nuestro proyecto, está nuestro programa y invito a todas a que lo puedan ver y revisar. En segundo punto, me hace una pregunta ya a nivel más macro, nacional, en torno a las presidenciales, cuando se habla del administrador y todo el tema, en torno a la candidatura de Guillé y la temática no más AFP. Hoy nos podemos dar cuenta que la candidatura de Guillé plantea un sistema de reparto solidario mixto, que es lo que viene de la mano a la propuesta de la presidenta Bachelet, en torno a un ahorro colectivo. Pero, ojo, esa es la propuesta de la nueva mayoría, pero hoy los estudiantes están por no más AFP. Al momento de nosotros llegar a la FEUSACH, como también ser o no la vocería, hay que dejar en claro que lo que se representará es el apoyo a la demanda no más AFP, que es lo que hoy los estudiantes están solicitando. El segundo punto. Tercer punto, me hablas de la democracia, que sí, para nosotros es un eje fundamental, la creación de cultura triestamental dentro de la interna de la universidad, como también a la externa, pero hacen la mención en cuanto a la participación en distintos procesos en el interno. O sea, claramente la representación estudiantil y la discusión no tan solo se da en cuanto a las vocerías, en cuanto a los centros de estudiantes, sino que las instancias programáticas de nosotros los estudiantes mismos. Y en cuanto a la referencia que haces del Congreso 2015, o sea, quiero hacer ahí un hincapié fundamental, donde no tan solo los compañeros de las juventudes comunistas fueron parte, sino que también en nosotros. O sea, el compañero Matías Moral, que era parte del centro de estudiantes, con Marcelo Maldonado, que también era parte del centro de estudiantes, candidato actual, y que aparte son parte de la juventud socialista, fueron partícipes de este proceso. Y ojo, el Congreso no tan solo fue en espacio ya cerrado con sus representantes, sino que también se dio en la discusión de base y las asambleas y vocerías, donde estuvimos activamente participando. Entonces, ahí hay un error de información y dejar más que claro, o sea, la triestamentalidad y la participación y democracia estudiantil comienza desde el momento en que uno comienza a hacer el patio con sus compañeros, en el ampliado estudiantil, en las asambleas y en las discusiones que se dan en el día a día. Muchas gracias, Catalina. Vamos a pasar a una pequeña ronda. Ítalo, ¿algún comentario que se te haya quedado respecto a la respuesta de Catalina o algo en el tintero? Hay una cosa que yo no entiendo, que me gustaría que volviera a explicar, porque cuando usted, Estefano, te preguntó, Catalina Paz, por el asunto este del el protocolo artículo de acoso, Ese artículo 45 y respecto a tú la ley. hablaste de que había que llevarlo al consejo académico para que hicieran una investigación. No. A ver, ¿puedes explicar eso? No, Porque o sea, yo no te hay entendí algo- nada respecto no. a lo del consejo académico. ¿Qué cosa tiene que O ver sea, el consejo académico hay una con cosa eso? fundamental, o sea, hoy día nos podemos dar cuenta que a través del estatuto administrativo, e insisto, porque son una universidad pública, Sí, que son todo el funcionarios tema de públicos, las sí. investigaciones se tienen que hacer en secreto y toda la situación. Sí. Hoy no puede ser que el consejo académico, donde están nuestros representantes del estudiantado, Sí. como también las máximas autoridades, no discutamos cómo se va a llevar este proceso de investigación. O sea, tú encuentras, siendo parte del consejo, que este tema no debería de tocarse, Es que el que consejo académico ahí- no tendría que tener, ojo, una postura, sabiendo que dentro del consejo hoy día se está tocando la temática del plebiscito y del estatuto orgánico, y no vamos a tocar Disculpa, el tema de la pero discriminación. allí te voy a decir que ¿Y del acoso? lo del acoso se abordó en el consejo académico ahora, cuando pasó lo del profesor Augusto Samaniego Sí, y que el hoy día quedaron Ortega, absolutamente libres, quedaron sin ningún- absueltos, sí, sí, absueltos. se abordó en el consejo académico y uno de los consejeros era el fiscal del caso. Entonces, te voy a decir, la manera de mejorar la institucionalidad que tú estás proponiendo a través del consejo académico, Es no que yo no sé estoy si es que proponiendo- sea la más no. efectiva. A ver, explica A ver, entonces qué cosa estás la propuesta proponiendo. no es
que el Consejo Académico tiene que mejorar la investigación. O sea, hoy somos un organismo y una comunidad estudiantil donde si no trabajamos de manera triestamental, ¿realmente sirve? A nosotros nos sirve como estudiantes que ustedes toquen esta temática Ya, a puertas mira, cerradas el Consejo y que ustedes no lo Académico, discutan el con los Consejo Académico estudiantes. puede ser triestamental y todo lo que tú queráis, pero No. no es representativo, Por lo no es mismo, democrático. pero ustedes ya tampoco lo discutieron como consejeros con nosotros. ¿Qué discusión hubo? Si no hubiese sido por las compañeras de historia y la vocalía, no hubiese Discúlpame, habido pero yo fui con las absolutamente niñas nada. de historia a hablar con el rector para pedir el sumario. Yo también. ¿Y qué? Así que Pero- no digas que los quedaron consejeros no hicimos absueltos. nada. No, es Quedaron que eso absueltos. ya no es problema nuestro, es problema de la institución, de la institucionalidad Ya, y la vigente. institucionalidad hoy día los resguarda. Y hoy día la Federación de Estudiantes los resguardó Entonces, porque no siguió ¿cómo insistiendo. lo vamos a cambiar? No se manifestó. La Pero si federación, no, por te estoy supuesto, diciendo que pero tiene que no existir el un Consejo trabajo Académico, porque el triestamental. Consejo Académico, te voy a decir la verdad, yo soy consejero todavía. Honestamente, casi para ese tipo de cosas no funciona. No funciona. Entonces, si tú quieres hacer un cambio real y que sea realmente triestamental como es la Chile, que tiene un tribunal de ética que es triestamental, tienes que hacer un cambio distinto. O Pero sea, eso es lo proponer que te algo estoy más planteando. concreto. Hoy te estoy planteando que el trabajo tiene que ser triestamental y que tiene que nacer no tan solo una propuesta de la Federación de Estudiantes, sino que en conjunto con las compañeras y compañeros que han sido acosados y discriminados, en conjunto a las vocerías y a los centros de estudiantes y por supuesto a todas y todos los compañeros que hoy día son parte de las vocalidades de género. Hoy nosotros no somos los iluminados que vamos a proponer cómo se tienen que hacer Eso los se llama cambios asamblea de dentro género, nuestra te paso el universidad. dato. Se llama asamblea de Estefano, género. ¿Quiere ¿no? acotar algo? Es que yo tengo otra pregunta más, pero... Por favor. Ítalo, tú vas... ¿A profundizar más? No. Gracias, Ítalo. Ya, bueno, ante todo quiero también dejar en claro de que yo creo que ya la exposición del tema del plagio, yo creo que ya la he abordado en todas las situaciones y de hecho ya la abordé recién, así que no voy a hacer una pregunta en torno a ello, sino a dos situaciones que yo creo que tú, Catalina, puedes responder. A nivel nacional, tú debes saber que prácticamente las vocalías de género y sexualidad y secretarías de género y sexualidad han sido críticas y muy críticas con las organizaciones políticas. Y todas ellas, la mayoría a nivel nacional, están siendo acusadas obviamente de acoso y discriminación dentro de su interna. Mi problema es el hecho de que en este momento tú eres militante de la Juventud Socialista y al mismo tiempo Soriana Núñez es su vocal de género que está postulándose a la candidatura después de mí y que el cual reconozco su trabajo, obviamente. Pero a mí me problema el hecho de que estamos hablando de que en el futuro, cuando ella asuma con quién va a poder trabajar, entendiendo de que casi todas las vocalías y secretarías de género han sido enfáticas en la denuncia a organizaciones políticas que tienen una desconfianza muy grande en las organizaciones políticas por las situaciones de acoso, por la situación de machismo. Entonces, ¿cómo van a trabajar de esa manera? ¿Cómo va a ser la vocalía vinculante ante estas situaciones? Y segundo, yo quiero hacer en verdad la misma manera que le hice a Juan Pablo la crítica de una pregunta que es bastante crítica, que es por el tema de cuál va a ser el trabajo de educación sexista dentro de su lista, sin ocupar a la voz de Sex Usage. Yo quiero preguntar más que nada en torno al lineamiento que ustedes tienen, en torno a la campaña de, bueno, acá hay mujeres representando, obviamente, en su lista, que son Pía Vergara, que es vicepresidenta, y tú, Caterina Rubilar, como presidenta. Mi pregunta va más que nada en torno a qué pasa con la crítica que le hacen a la lista B en torno a las otras mujeres que son parte de la lista, que si bien no serán la presidenta, no serán la vicepresidenta, pero ocupan cargos importantes como son secretaria general y también de la gente que apoya la lista. O sea, Mónica Robles, por ejemplo, fue presidenta del Centro Estudiante de Industria. Entonces, y claramente nos ven como una complicación ¿Pero qué crítica? en torno en torno a la crítica, no, yo lo hago, como la crítica de cómo se basa esta situación en torno a la invisibilización de mujeres de la lista B, más allá de las críticas que yo he hecho públicamente, ¿cómo ustedes ven eso? Ya, también, pero también sí, ya. creo que las voy a dividir Ya, entre ok. todo lo que me estás planteando. O sea, en primer punto, y que también va muy relacionado a lo que hoy día me plantea Ítalo, a la presidencia, con la militancia, si Soriana Núñez llega a ser nuestra vocal de género, y que lo ha demostrado no tan solo por querer ser la vocal de género, sino que dentro de periodismo, dentro de los espacios de la coordinadora que llega igual Estado, donde prima hoy la representación del género femenino y principalmente impulsar los procesos de no más acoso, no más discriminación, porque eso es lo que tenemos como bandera de lucha. O sea, la militancia hoy no es una barrera de coordinación. Y sí, existe una crítica
rotunda en torno a los partidos políticos y más aún en los casos que se tienen de acoso. Pero hoy podemos ya decir que esto no lo estamos teniendo nosotros y por lo mismo hay que impulsar, que hay que trabajar de manera colectiva sin importar de qué vereda estemos. Porque hoy lo que nos mueve es la no discriminación y defender a nuestros compañeros y compañeras. O sea, en ese punto. El segundo punto, me preguntas cómo se va a trabajar la educación no sexista como lista. No. En ese caso. O el tema de que nosotros ahí... Lo que tenemos pasa, una duda. sí, yo lo que me refiero es a la crítica que se le hace a la lista B en torno a la carencia de que las mujeres son presidenta, Ya. vicepresidencia y se omite los otros liderazgos que, por ejemplo, secretaria general y que de alguna manera las compañeras que están ahí no se sienten afectadas y obviamente compañeras que inclusive están apoyando han tenido cargos de liderazgo. Entonces, ¿cómo es algo que no comprendo en verdad de... No, sino una pregunta es cómo tú respondes en torno a eso. A ver, nosotros, ¿qué es lo que No, creemos? Planteamos que hoy las mujeres empoderadas en política tenemos que hacer valer. Y da lo mismo en qué tipo de cargo estamos, si estamos en la presidencia, si estamos en la Secretaría General o simplemente vamos a la consejería. Cuando la lucha es del feminismo y la lucha es de clase también, que eso hay que dejarlo absolutamente claro, de feminismo y de clase, de la vereda que sea y de la posición que sea, la vamos a dar. Y las mujeres, como también los compañeros que son discriminados, lo van a hacer en cualquier momento. O sea, uno no necesita ser presidente de la federación para impulsar esta agenda. Y ha quedado claro porque hoy día nuestras compañeras de la otra lista lo hacen día a día y no por ser secretaria general, secretaria ejecutiva vamos a valer menos que los compañeros. Pero hay algo importante y que hay que recalcarlo. La otra lista no logra hacer valer las mujeres que tiene. Y eso es preocupante. No es posible que los hombres que tengan la lista lideren el proceso cuando las mujeres que están ahí son las que llevan el proceso. Entonces, ahí hay una diferencia rotunda. Hoy las mujeres nos empoderamos en pos de cambiar y transformar nuestra universidad, pero eso tiene que ser en todos los ámbitos. Muchas gracias, Catalina, Estefano, por esta intervención y pasamos... ¿Algo más quiere acotar, Estefano? No. Ya, entonces pasamos a la tercera parte. ¿Y tú no vas a acotar nada? No, porque ya se nos va el tiempo, entonces, Sí, para quedan ser dos. justo. Vamos a pasar a la tercera, aunque lo voy a tratar de mezclar ahora con la parte que viene. Que es la tercera etapa de este bloque. Cada uno de los panelistas te va a hacer una pregunta relativamente corta y tú solamente tienes dos respuestas. Ya, ok. Dos alternativas de respuestas, tienes que escoger una. Te pedimos desde ya, antes de que conozcas las preguntas, de que escojas una de las alternativas que estamos dando. Un no sé, un no me tinca. No es opción en esta oportunidad. Tienes que escoger una de las alternativas que te vamos a dar. Ya. Entonces vamos a partir por Estefano, porque Ítalo habla mucho. Así que Estefano, por favor, tu turno. Ya, entonces vamos cada... Sí. Esto es lo entretenido. Sí. Ya. Relativamente. Ya, voy a hacer las mismas preguntas que le hice a Juan Pablo. Ya. Primera pregunta. Hay algo súper interesante dentro del movimiento estudiantil y es que dentro del año pasado y este año se realizó, no sé si debes conocer a La Otra Marcha. La Otra Marcha es una organización de la disidencia sexual en la que yo fui parte desde la vocalía de género y de que lideramos como esta especie de oposición a organismos oficialistas como el Móvil, Igual, etc. Entonces, mi pregunta más que nada es, ¿tú consideras que el movimiento estudiantil podría beneficiarse, por ejemplo, de estas organizaciones como el Móvil, Igual? ¿Consigue un no? No. Ya. No puedo ya, sí, agregar sí, así. sí. Brevemente. No, creo que hoy día el movimiento estudiantil no puede estar ya basado en qué marcha está o en qué marcha no está, más allá de que la COFEU participe de una instancia que es diferente, pero que hoy día el objetivo, insisto, es la defensa y eliminar estas prácticas. Hoy eso es lo importante, más allá de la vereda en la cual se encuentra. En Catalina, segunda pregunta. Hace no mucho en un ampliado estudiantil se votó por la eliminación de los torniquetes en el campus universitario, de lo cual votaron 600 personas, que Ítalo correspondería al 3% del universo estudiantil, Claro. 3%. Entonces, si tú fueses la presidenta de la Federación de Estudiantes, con una decisión de esa magnitud y con una participación de ese nivel, ¿tú respetarías y harías valer la decisión del ampliado estudiantil o te desentenderías y buscarías otro método? Me desentiendo.
Creo que hay algo importante. Somos más de 23.000 estudiantes. Los 600 estudiantes no nos representan. Pero ojo, que hay que entender, no es que me desentiendo, es que tengo que generar una política de participación donde pueda involucrar a la mayoría de los estudiantes. Pero entonces, en caso de que el ampliado legalmente, según los estatutos, tome una decisión, tú en alguna eventualidad como este caso podrías buscar otra cosa y no aceptar lo que el ampliado escogió. El ampliado sí, el ampliado tiene que escoger y plantea, pero ¿Y tú hay como que ir presidente un tema de la federación? participación, que hay que insistir en la representatividad y 600 estudiantes nos representan. El quórum pide 500 personas más un tanto porcentaje de centros Por lo estudiantes. mismo, Se cumplió. este año tiene que venir el Congreso y eso hay que plantearlo. Porque no podemos permitir ¿Ustedes van por que un nuevo congreso también? Por supuesto. Porque ¿Está en el programa? está en el estatuto. No es necesario que lo propongamos. En el estatuto dice cada 2 Muchas años. gracias, Catalina. Ítalo. Para que no digan que yo ahora me largo. Ítalo. Curioso, sí, pero es verdad lo que dice, que en el estatuto se autoconvoca el Congreso. Este año tiene que Sí. ser el 2018. Sí, mire, me sorprendió. Yo voy a hacer otra pregunta muy sencilla. ¿Paro o toma? Toma. ¿Cómo? Toma, por supuesto. Toma. 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 Tomaso. Vamos por el Tomaso. ¿Se acuerdan del vamos por el Tomaso? Los que somos más viejos. Sí, yo le hice una pregunta semejante a él, así Sí, que Estefano. adelante. Ya. Cata, nueva pregunta que le hice al JP. En este momento, como debes saber, hay muchos representantes estudiantiles que han sido denunciados por acoso a nivel nacional. Uno de ellos, el caso más más brígido, creo yo, este año fue el de la Federación del Alberto Hurtado, Sí. en que uno de los cargos, parece que fue vicepresidente, fue denunciado por violación por parte de una compañera. Mi pregunta es, ante los representantes estudiantiles que han sido acusados por acoso, ¿tú consideras la expulsión o la reeducación de esta persona? La expulsión. Expulsión, entonces, de esta persona. Siguiente pregunta, Catalina. Te voy a dar dos opciones. ¿Con quién tú te quedarías? ¿Patricio Medina o Marta Matamala? Marta Matamala. Marta Matamala. Acaba de arruinar mi pregunta, pues. Te soltó, tengo aquí. Porque yo te iba a preguntar, ¿somos o Frente Amplio? Pero siendo Somos. así... También la puedo responder. Pero no, yo no se le iba a preguntar, no responde lo que no le pregunten. Por favor, seamos educados. Sí, yo te quería hacer alguna pregunta más lúdica porque no te voy a preguntar cosas así medias... ¿Tú qué escogerías? ¿Colo-Colo o la Universidad de Chile? Pero esa pregunta es como que me coloquen, no sé, a Pinilla con Valdivia, pues entonces, ¿qué hago con dos personas de ese estilo? Me complica un poco, pero creo que me quedo con Pinilla, o sea, me quedo con la U. Acabas de perder los votos de más de la mitad Acabas de de la perder la universidad. mitad de Chile. Pero ¿qué es lo que Porque hago? ¿Qué es lo que hago si tengo hombres tan guapos En la cada uno en los dos última, pasos? en la última Dimar, Colo-Colo, más del 60% de la población es Alba. Ya perdió Como la dato. votación candidata. Estefano. Oye, si estamos así, entonces te voy a tener que preguntar por RuPaul. ¿Tienes una pregunta más seria? Ya, mira. Eh, Bueno, en el protocolo de acoso hay una parte súper importante que regula la confidencialidad, que la cual yo soy crítico, por el Yo voy a hecho hacer de que se está impidiendo de alguna manera la acusación a personas que nos han agredido desde la vereda del acoso y la discriminación. De acuerdo al protocolo, las denuncias obviamente van a ser, de acuerdo también al estatuto administrativo, las denuncias son confidenciales y son secretas. Pero al mismo tiempo tenemos futuras movilizaciones, porque claramente el tema historia no va a quedar como está. Y también vienen otras denuncias como son las de psicología. Este año hicimos una marcha interna y llevamos 20 denuncias junto a las compañeras de psicología a la rectoría. Entonces, mi pregunta es básicamente, ¿tú consideras, por ejemplo, que las denuncias que se hacen en Facebook, como a mí me acosaron a esta persona, son válidas o no? Tomando en cuenta el contexto que dije, que es que estamos Sí, bajo una sí. normativa. La pregunta, ¿son válidas? Sí. Quiero hacer un hincapié, o sea, hoy el miedo que tienen los compañeros y las compañeras para denunciar ante los procesos y cómo son dados, muchas veces es más fácil hacerlo por redes sociales, porque el acoso, la violencia que se está viviendo es grave. Y es ahí porque nosotros nos tenemos que preocupar de la temática y cuando se hacen este tipo de denuncias, sean por el mecanismo que sean, hay que preocuparnos, porque no es normal
y no está bien. Muchas gracias, Catalina, por esa respuesta. Vamos a la siguiente. En un caso de segunda vuelta en las presidenciales a nivel país, donde no pasa tu candidato, ¿a quién prefieres por la parte que no es la derecha? ¿Beatriz Sánchez o Marco Enrique Sominami? Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez. Donita. Chanfle. Yo ahora le voy a volver a hacer una pregunta un poquito más seria. Usted hace poco, Catalina, estuvo hablando respecto a la decisión de los torniquetes, que es casi como una política de Estado, que tienen que participar la mayor cantidad de personas, etcétera, etcétera. Le pregunto, ¿usted está a favor de una universidad con acceso completamente libre, como la Universidad de Concepción, por ejemplo, o con accesos restringidos? Con una universidad pública del Estado, absolutamente libre. Muchas gracias, Catalina, por saber. ¿Te queda alguna? Sí, la última, que es la misma que le hice, todas son la misma que le hice a JP, todas. Ya, la última, ¿tú consideras que la lista A es feminista? No. No lo considero. Y no lo considero principalmente por las prácticas de machismo que tienen los integrantes de la lista. Muy bien, Ítalo, ¿te queda algo? A mí no. No, a mí me gustaría que explicara eso del pololo, que me descolocó completamente, pero no es para otra oportunidad. Lo dejaremos para otra oportunidad. Sí, ¿Estefano? Es que no, es que estoy... No, de que básicamente estoy, de hecho, de acuerdo con algo que yo he estado pensando todo este rato, y es que faltó, de verdad, más en general, creo yo. Siento yo, que debería, porque al menos yo asumo, desde mi condición, no condición, nada que ver, desde mi rol como desde la diversidad sexual, que condición no, desde la diversidad sexual, siento en verdad, desde el privilegio que uno tiene como hombre, siento que falta eso yo creo de eso. Sí. En ese caso quiero agregar, hoy es fundamental que todos nuestros espacios estudiantiles partan de lo mínimo en pos del feminismo y del empoderamiento de cada uno de nosotros dentro de los espacios. Los comentarios de cierre. ¿Fue su error lo del plagio? El error lo comete el equipo, no hay un responsable, es un equipo el que trabaja dentro. No tengo nada más que preguntar. Bien, entonces agradecemos de esta forma la participación de Catalina Rubilar en este módulo. También y especialmente porque ahora nos despedimos, nosotros nos vamos, la presencia de Ítalo, nuestro panelista, también la de Estefano, agradecemos por haber compartido en todo este rato con los candidatos a la presidencia de la FEUSACH 2018 y a continuación lo que vamos a hacer es un pequeño corte y volvemos con ambos presidentes. Catalina Rubilar y Juan Pablo de la Torre van a estar aquí en breves minutos debatiendo cara a cara. Al fin se van a ver los rostros y se van a poder decir muchas cosas. Ya una semana de campaña aproximadamente, tienen que haber más de una situación que quieran sacarse a colación, así que vamos a estar en pocos minutos con eso. Volvemos a agradecer a Ítalo, a Estefano y también al Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación que nos facilita este espacio. Así que espérennos, en poco volvemos.